Muy buenas noches, buenas tardes, mujer poderosa, hombre poderoso. Que tengas una buena noche. ¡Qué calor hace en La Mancha, en España! Hacía años que no vivía este calor de esta forma tan intensa. Hola, Kela, un abrazo. Bueno, vamos allá con una nueva masterclass para seguir hablando de dependencia emocional. En el caso de hoy vamos a dar respuesta a una pregunta que nos habéis mandado al equipo a través de Instagram, ¿vale? Por mensajes privados. Bueno, os comento que no respondo los mensajes privados yo personalmente, los responde mi asistente Sandra, pero siempre que a Sandra le enviáis alguna pregunta que considero que puede ser interesante para toda la audiencia, pues le podemos dedicar una masterclass en exclusiva, ¿ok? Ayer estuvimos hablando un poco del apego ansioso y también el apego evitativo, ¿no? Estuvimos hablando del síndrome de la espera, de esperar siempre, eternamente. Y hoy, a través de Instagram, no me han dicho el nombre, me lo ha pasado Sandra, bueno, pues han formulado una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo saber si estamos sobreprotegiendo a una persona evitativa? ¿Qué significa sobreproteger a una persona evitativa? Pues consentirle de más, conviviendo demasiado con sus heridas, si estamos normalizando sus comportamientos evitativos, sobre todo porque tenemos un apego ansioso. Los apegos ansiosos, por miedo al abandono, pues van a tener tendencia a aguantar más de la cuenta. Van a tener tendencia a callar también muchas cosas delante de los apegos evitativos por miedo a que el evitativo salga corriendo. Y muchas veces pues vamos a callar demasiado también por miedo a que nos abandonen, a quedarnos solos o solas, porque ese es el gran miedo del apego ansioso, quedarnos solos y solas, la soledad. Entonces muchas veces pues no sabemos dónde están los límites a la hora de relacionarnos con una persona con apego evitativo. Entonces, la masterclass de hoy va destinada a definir esos límites, para que queden bien claros de cuándo estamos sobreprotegiendo o no al evitativo, qué podemos pedir, qué no podemos pedir, dónde acaba nuestra zona y dónde empieza la zona del otro, dónde invado al otro, dónde respeto al otro. Pues esta masterclass va sobre todo esto. Así que la disfrutes y que le saques muchísimo provecho. Bien, vamos a partir de una pareja. Dentro de una pareja, cada vez que surge un conflicto de pareja, ¿qué sucede sistémicamente? Bueno, pues tenemos dos personas, ¿vale? Aquí las tenemos. Estos dos dedos son las dos personas. Nos da igual. Bueno, sí, aquí vamos a poner el apego ansioso y aquí vamos a poner el apego evitativo. Cuando surge un conflicto, porque estas dos personas están más o menos cercanas, cuando no hay conflicto, cuando surge un conflicto se produce distancia emocional de manera natural entre esas dos personas, ¿ok? Si además hay evasión en el conflicto, la distancia aumenta. Si además hay ansiedad en el conflicto, la distancia aumenta. Entonces, en la distancia no podemos resolver conflictos. Para resolver conflictos, el apego ansioso tiene que soltar ansiedad y su intensidad emocional, y el apego evitativo, tiene que soltar su aislamiento, su huida. Y de nuevo aquí podemos mirarnos a la cara, podemos escucharnos, podemos comunicarnos de manera efectiva y podemos solucionar el conflicto. Ojo,
tener sexo después de un conflicto no soluciona el conflicto, ¿ok? Porque esto se ve muy a menudo dentro de la relación entre apegos ansiosos y apegos evitativos. El sexo no soluciona nada. El sexo simplemente es, pues, sexo y es una conexión también a veces emocional, pero desde ahí el conflicto queda sin resolver y la casa sin barrer. Entonces, volvemos. Apego ansioso, apego evitativo, las cosas están bien, de repente surge un conflicto, nace la distancia entre los dos. Claro, el apego ansioso ya se empieza a sentir muy incómodo, muy incómoda con esa distancia y empieza a sentir ansiedad. Y si proyecta la ansiedad sobre el apego evitativo, pues va a producir más distancia, se va a alejar más del apego evitativo. Y además el apego evitativo, pues en cuanto empieza a sentir la ansiedad del apego ansioso, se va a mayor distancia. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿De qué forma estamos sobreprotegiendo al apego evitativo? Si el apego evitativo evade, no toma su responsabilidad, digamos que la distancia sigue creciendo. Es decir, de manera habitual el apego evitativo se va a distanciar emocionalmente. Ok, vale. Pero si además ese apego evitativo vuelve sin querer hablar del tema, aunque vuelva, ambos vais a estar distantes emocionalmente. Entonces, como apegos ansiosos, si tú consientes que un apego evitativo vuelva y no se hablen los conflictos, ya le estás sobreprotegiendo. Y si además permites que vuelva sin hablar de los conflictos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pues la sobreprotección va creciendo. Y por mucho que vuelva, y por mucho que tengáis encuentros, y por mucho que te diga lo guapa o lo guapo que eres, y por mucho que tengáis una noche estupenda, como el conflicto no se ha hablado, no se ha resuelto, tú como apego ansioso no te vas a sentir tranquila ni tranquilo. Y vas a sentir la distancia. Le vas a sentir muy cerca corporalmente, pero muy distante a nivel emocional. Porque el conflicto no ha sido abordado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los conflictos que no abordamos dentro de la pareja se van acumulando y tarde o temprano vuelven a salir de nuevo otra vez para que ambas partes de la pareja miren el conflicto, para que ambas partes de la pareja tomen su responsabilidad en el conflicto y para que ambas partes de la pareja desarrollen la empatía en el conflicto por la parte contraria. Cuando esto no sucede, el conflicto queda simplemente oculto, lo tapamos, lo escondemos, lo neutralizamos falsamente y tarde o temprano volverá a salir y volverá a ponerse encima de la mesa. Cuando vamos evadiendo muchos conflictos, porque claro, el apego ansioso tiene miedo a que cuando vuelva el apego evitativo, si saca de nuevo otra vez el tema, se va a volver a ir. ¿Ok? Entonces ahí también estás sobreprotegiéndole, apego ansioso. Si tienes miedo y te callas el conflicto y lo dejas pasar, te estás volviendo evitativo. Y estás sobreprotegiendo demasiado al apego evitativo, que no es un ser tonto, ¿vale? No es un hombre tonto ni una mujer tonta. Puedes hablar con él perfectamente de conflictos, solo que hace falta saber un poco cómo abordamos el conflicto con un apego evitativo. Y con cualquier persona, ya no con un apego evitativo. Entonces,
si seguimos acumulando conflictos sin resolver y seguimos evadiendo, al final se plantea una crisis de pareja. ¿Qué es una crisis de pareja? Una acumulación de conflictos sin resolver. Y sí, podemos convivir juntos, podemos estar aquí sentados en el sofá, pero estamos distantes emocionalmente porque los conflictos no han sido resueltos, porque no estamos trabajando como pareja, porque no estamos trabajando como equipo para la resolución de los conflictos. Por lo tanto, la pareja cada vez estará más distante y llegará un momento de si estamos tan distanciados que la crisis de pareja se manifiesta intensamente y se va a producir la ruptura. ¿Ok? Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, si un evitativo se va y vuelve sin asumir, le estás sobreprotegiendo. Bien. Esto, lo fácil es echarle la culpa al evitativo, pero ayer lo estuvimos hablando. No sirve de nada que yo, si tengo apego ansioso, le pida responsabilidades al evitativo si yo le estoy culpando todo el rato por ser evitativo. Ahí no le estamos sobreprotegiendo, ahí le estamos castigando por tener sus determinadas heridas, sus determinados traumas. Entonces, para que un evitativo pueda tomar responsabilidad, no hay que acusarle como evitativo. Hay que respetar sus heridas. Y esto es sencillo. No le culpes por evasivo, por evasiva. No le culpes por irse, no le culpes por huidizo. Si quieres amar realmente a un evitativo, no le culpes por eso. Porque si vuelve y la conversación del conflicto que quedó abierto, tú la empiezas a generar culpándole, se va a volver a ir. Y ahí vale que no le estás sobreprotegiendo, sino que estás provocando también que vuelva a salir corriendo. Está claro que el otro es responsable de sus heridas, pero si tú culpas, automáticamente vas a vivir un rechazo del otro, un abandono del otro. Y más de una persona evitativa, que la persona evitativa tiene miedo a sentirse culpable, porque ya internamente se sienten muy culpables, porque tienen la herida de rechazo, se sienten muy defectuosos, defectuosas, muy inferiores a ti. Entonces, si tú le vas acusando de que se ha ido, de que el conflicto está abierto, de que... pues entonces estás provocando que el conflicto no se resuelva. Eso no es trabajar para la resolución. Culpar al otro no es resolver el conflicto, señoras y señores. Culpar al otro es echarle más leña al fuego. Es avivar la llama de la ira, de la rabia, del resentimiento y de la huida de la persona evitativa. Te propongo otra opción, apego ansioso, para favorecer que el conflicto pueda ser resuelto en un alto porcentaje. Eso tampoco nos va a asegurar que el conflicto sea resuelto. Pero bueno, porque siempre habrá evitativos y evitativas que no quieran asumir nada y que no desarrollen la empatía. Y siempre habrá evitativos y evitativas que sí que conecten con la introspección y sí que quieran tomar responsabilidad. Aunque primero se vayan, aunque primero se distancien, aunque primero huyan. ¿Ok? Pero para eso tú no tienes que culparles por la huida. El plan B que te ofrezco o que te propongo como apego ansioso es que antes de hablar con esta persona de apego evitativo, te preguntes a ti misma, a ti mismo, ¿qué necesito yo para sentirme segura, seguro
y poder resolver este conflicto. ¿Qué necesito yo para que la próxima vez que este conflicto vuelva a aparecer entre nosotros dos, yo pueda sentirme seguro, segura? Hasta que no tengas claro eso, no tiene ningún sentido que provoques la conversación para resolver el conflicto. Porque si tú misma, tú mismo no has identificado lo que necesitas, el conflicto no se va a resolver. Porque la resolución, ¿qué es? ¿Qué necesita el apego ansioso y qué necesita el apego evitativo? Los dos han de pensar en esa pregunta. Entonces, si ya lo tienes identificado, adelante. Cuando tú tienes identificada la necesidad para volver a la zona de seguridad, en ese vínculo con ese apego evitativo, no pierdes tiempo culpándole. No pierdes tiempo hablándole 3 horas de lo que pasó. No, ni siquiera hablas del pasado. Tenemos este conflicto, pues a mí me ayudaría esto para que la próxima vez a mí no me duela tanto toda esta situación y no me sienta tan insegura. ¿Me puedes ayudar? El apego evitativo necesita sentir libertad. Necesita sentir que puedes resolverte también los conflictos, que puedes resolver conflictos. Muchas veces como apegos ansiosos tratamos como niños a los apegos evitativos. Y eso genera todavía más rechazo, más abandono de la otra parte. ¿Por qué les tratamos como niños o como niñas? Porque desde nuestro enojo, desde nuestra zona de inseguridad, les decimos lo que tienen que hacer. Y decir al otro lo que tiene que hacer va a generar siempre abandono y rechazo. Las primeras veces puede funcionar, pero tarde o temprano decirle al otro lo que tiene que hacer es obligarle a hacer cosas que a lo mejor no quiere hacerlas porque le estás obligando. Dentro de la pareja nos gusta sentir, seamos el apego que seamos, nos gusta sentir que tenemos la libertad y la potestad para ayudar a nuestra pareja a que vuelva a la calma. Entonces, tu trabajo como apego ansioso es expresar tu necesidad. ¿Qué necesitas? Pero también tu trabajo como apego ansioso es no forzar, no obligar al apego evitativo a que te dé eso que tú necesitas, porque nadie tiene la obligación de darte eso que tú necesitas. Al igual que tú tampoco tienes la obligación de darle al apego evitativo todo el espacio que él necesita o que ella necesita. Todo tiene que tener unos límites. Pero si tú tienes clara la necesidad, no gastas tiempo volviendo a hablar del conflicto. No gastas tiempo volviendo a hablar 3 horas de cómo te sentiste cuando se fue. No le culpas de la huida, de la evasión. Quieres resolver. Y las conversaciones de resolución duran muy pocos minutos. Luego, después de eso, podemos tener sexo. Pero no te recomiendo tener sexo antes de la conversación de resolución de conflicto. Prohibido. Porque si estáis distanciados emocionalmente, ese sexo va a ser solo una tapadera, una tirita. Bien. Si tú le expresas al apego evitativo lo que necesitas, le das la libertad, oye, me gustaría esto para sentirme seguro, segura, o más seguro dentro del vínculo, puedes pedir, pues me gustaría pues algún mensajito a lo largo del día para saber que te tengo ahí. Soy un apego ansioso, sí, pero me daría seguridad el recibir de ti algún mensaje. ¿Me puedes ayudar? Le doy la libertad
no le obligo. No, es que necesito que me mandes un mensaje al día, a las 3 de la tarde, siempre después de comer. No. Desde la libertad el otro puede empatizar con nosotros. Si no le damos la libertad, el otro no va a empatizar. Al principio puede empatizar y puede hacerlo por obligación, pero luego lo va a hacer a regañadientes, luego lo va a hacer sin ganas. Y tú vas a sentir cada vez que lo haga sin ganas, que lo haga como un robot. ¿Ok? Entonces, si tú haces eso, le expresas tu necesidad, no le culpas, no le proyectas tu ansiedad, tus emociones, no le culpas por su evasión, por ser evitativo, por sus heridas de rechazo, y le das la libertad para ver si puede cubrir eso que tú estás necesitando para sentirte segura, seguro, y el otro huye, si permites eso, le estás sobreprotegiendo. Y ahí te estás excediendo tú ya en tus límites de empatía. Si tú haces el esfuerzo de no culparle y de ser claridad, 1 minuto, señoras y señores, para expresar la necesidad, no más, porque somos apegos ansiosos, utilizamos 3 horas a veces, estoy exagerando un poco, ¿vale? 1 minuto, cuando trabajamos para la resolución estamos en el adulto no necesita conversar 2 horas sobre cómo se siente, ¿ok? Si tú haces ese trabajo y se va sin resolver, o no quiere hablar del tema, y consientes esa relación, le estás sobreprotegiendo. Y estás haciendo que la relación gire en torno a las heridas del apego evitativo todo el rato. Y está claro que yo tengo heridas, tú tienes heridas y que al final pues nos vamos a relacionar a veces desde nuestras heridas dentro de la relación, ¿no? Pero claro, si tú estás trabajando para la resolución, has gestionado tus emociones, no le estás culpando, tienes claro lo que quieres, has condensado cómo le vas a expresar lo que necesitas para ver si te puede ayudar, le das la libertad de que pueda ayudarte o no, y el otro huye, es que no quiere desarrollar la empatía por ti. Todo lo que hagas a partir de ahí va a ser sobreprotegerle. Y te va a traer mucho sufrimiento, mucha ansiedad. ¿Ok? Como mínimo, tú necesitas que en ese conflicto el otro te pueda decir, te puedo ayudar y voy a ayudarte de esta manera, o no te puedo ayudar, porque lo que me estás pidiendo no te lo puedo dar, o no te lo quiero dar. Y ya tú ahí, pues luego decides. Pero si no te puede dar eso, y el apego evitativo asume su responsabilidad y decide que no te lo puede dar, que lo que le estás pidiendo le estás sacando mucho de su zona de confort, o a lo mejor no va con sus valores, o a lo mejor no quiere comprometerse contigo en ese aspecto, pues ya tú tienes que decidir, tienes que aceptar que eso no lo puedes tener con esta persona. Y una vez aceptas que eso no lo puedes tener con esa persona, no puedes volver a pedirlo. Tienes que decidir si puedes tolerar vivir sin eso que necesitas o no puedes tolerar vivir sin eso que necesitas. Y tomar una decisión en base a lo importante que sea para ti eso que estás necesitando para resolver el conflicto. ¿Ok? Bien. ¿De qué otras formas sobreprotegemos al apego evitativo? Tenemos pánico a decirle al apego evitativo, tenemos que hablar. Bueno, también es cierto que cuando al apego evitativo le decimos tenemos que hablar, ya estamos generando una película de miedo, ¿vale? Porque el tenemos que hablar suena demasiado serio. No te recomiendo tampoco esa parte.
del tenemos que hablar. Te recomiendo otra forma de abordar esa parte. El tenemos que hablar, ¿qué es? Es tenemos que hablar, ya le ponemos como las luces rojas, ¿no? Como peligro, 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 peligro. Y tenemos que entender que estamos con un apego evitativo. El apego evitativo, cuando escucha la frase tenemos que hablar, pues si no es muy consciente el apego evitativo, pues se huye y se va a la luna. Entonces, no te recomiendo esa frase. Lo que te recomiendo es que esperes a que el apego evitativo no esté en distancia para hablar. Esto es muy importante. Si el apego evitativo está distanciado, no es momento de hablar. Al igual que si yo estoy muy cabreado y estoy despotricando aquí mi basura emocional, no es momento de hablar conmigo. Pues es lo mismo. El apego evitativo se cabrea, pero se cabrea de forma silenciosa. Entonces, si está alejado, esto lo hablamos en la sesión de ayer, no es buen momento para hablar. Tenemos que esperar a que vuelva para producir esa conversación. Pero esperamos a que vuelva. No le llamo para avisarle, oye, tenemos que hablar. No espero a que me escriba y que vuelva otra vez de su distancia y le digo, tenemos que hablar. No. Sí, me vuelve a escribir, hemos vuelto a conectar otra vez, estupendo. Pues me espero hasta la próxima cita que nos veamos personalmente y lo saco. O le llamo como si nada y le expreso. Pero evitemos el tenemos que hablar. ¿Por qué no quizás comenzamos la conversación de resolución del conflicto de otra manera, más empática? Como por ejemplo, oye, me gustaría que fuéramos más felices. Me gustaría pues que ambos estuviéramos más seguros dentro de este vínculo que estamos construyendo. Y con referencia al otro día, pues yo lo que necesitaba era esto. ¿Me puedes ayudar para que la próxima vez no me sienta tan insegura? Y que tú también te sientas más seguro. Fijaos que la conversación es corta, directa, y empieza desde la empatía. Me gustaría crear un vínculo más seguro para los dos. Empecemos de ahí. Y evitemos el tenemos que hablar, que es una señal de alarma, por ejemplo. Pero tienes que perder miedo a conversar sobre un conflicto que el evitativo ha dejado abierto. Porque si te lo callas, le estás sobreprotegiendo. ¿Okay? Si después de hacer todo ese ejercicio de autocontrol, de dominio emocional, el otro evade, sigue en su evasión, tú has hecho tu trabajo. No puedes hacer más. Tienes que trabajar la aceptación de que quizás pues su nivel de conciencia o de responsabilidad dentro del vínculo sea muy bajo. ¿Okay? Muchas veces pues vamos a hacer daño a nuestra pareja porque vamos a tocar sin querer alguna de sus heridas. Y al revés, el otro va a tocar nuestras heridas. Una buena forma también de abordar un conflicto con un apego evitativo es, oye, discúlpame porque el otro día, desde la ansiedad que sentía, no supe expresarte mi necesidad. Podemos empezar por ahí. Ya, pidiendo perdón al evitativo, ¿no? Claro, hay que bajar un poco el orgullo también. Queremos trabajar para la resolución del conflicto. Si una de las dos partes está en el orgullo, no vamos a resolver nada. Evidentemente, si siempre te toca a ti buscar al otro para resolver, llevar el testigo para resolver, también le estás sobreprotegiendo.
¿Entendemos esto? Si siempre te toca a ti buscar al otro, esperar al otro para resolver un conflicto, sacar a ti otra vez, te toca sacar otra vez el tema encima de la mesa, también le estás sobreprotegiendo. Porque dos adultos que quieren construir algo saludable, que quieren construir una pareja, son capaces de renunciar a su propio orgullo. Dos adultos. Si solo cede una parte, siempre la misma parte, eso es sobreprotección para el apego evitativo. ¿Okay? Bien, pues creo que ha quedado bien definida cuando estamos sobreprotegiendo al apego evitativo por nuestra propia herida de abandono, por miedo a que nos dejen solos o solas. Y para cerrar, pues, lo único que tienes que vigilar es que ese hombre, esa mujer evitativo, sea empático contigo. Que pueda pedirte perdón, que pueda decir, oye, lo siento, pues sí, no lo hice aposta, pero sé que te hice daño. Necesitamos eso como mínimo, y nos da igual qué estilo de apego tenga el otro. Pero por lo menos, aunque yo no te haya hecho daño adrede, si a ti te veo afectada, pues yo te digo, oye, lo siento porque no me di cuenta de esto. Si yo quiero crear contigo algo estable y saludable, si yo quiero crear contigo algo que sea egoísta para mí, donde yo no quiera salir de mi zona de confort, donde yo no quiera arriesgar nada, pues claro, voy a ser más egoísta contigo y no voy a desarrollar la empatía. Ojo, tampoco tengo por qué pedirte perdón a todas horas ni responsabilizarme de tus emociones, ¿no? Ok, pero puedo entender que algo ha sucedido entre tú y yo y que mi comportamiento o mi actitud pues te ha provocado inseguridad. Vale, ¿qué te genera inseguridad? Entonces, sí que es cierto que lo interesante es que elijamos parejas que quieran escucharnos. Pero para que el otro pueda escucharme, yo necesito ser claro. Necesito gestionar mis emociones. Si yo no escucho mis emociones y no atiendo mis emociones, no soy claro a la hora de comunicarme. Y el otro no me va a entender porque va a hablar mi ansiedad por mí. Va a estar hablando mi monstruo de la ansiedad. ¿Ok? Culpabilizando o... Entonces, bueno, creo que ha quedado bastante claro. Muchas veces los apegos evitativos no piden perdón. Y piden perdón de una manera más sutil, te traen un regalo, te traen una flor, te invitan a cenar. Bueno, pues no está mal también hay que entender un poco el lenguaje del perdón de los apegos evitativos. Pero si te invita a cenar después de un alejamiento, es su forma de pedirte perdón. Vale, tampoco vamos a decir, venga, humíllate y pide perdón, humíllate y arrodíllate delante de mí. No, pues ya sabemos que piden perdón de esa manera. Vale, ok, con una transacción. Pero después de ese acto de transacción, vamos a conversar por el bien de la pareja. Vamos a solucionar el tema que quedó inconcluso. ¿Ok? Y luego, por último, también, pues, ¿qué es sobreprotección? Ayer lo hablamos un poco en la masterclass del tema del rol de la espera. Si yo estoy con una persona que necesita procesar un conflicto 3 días, 4 días, 5 días, una semana alejado de mí, pues le estoy sobreprotegiendo. ¿Por qué? Porque es un niño, una niña inmadura. También es un niño y una niña inmadura el adulto que pretende solucionar el conflicto rápidamente. Que eso nos pasa como apegos ansiosos. No nos gusta el conflicto, no nos gusta la inseguridad, porque pensamos que el otro nos va a abandonar. Entonces también nos estamos comportando cuando perseguimos rápidamente al otro para resolver el conflicto. Pues no, hay que dejar un espacio al otro. Y ese espacio se lo dejo al otro y me lo dejo a mí también para bajar mis revoluciones. ¿Okay? Pero claro, tienes que definir cuál es el tiempo máximo que le vas a dar a una persona evitativa. 1 día, 2 días, defínelo ya. Pero
si pasa ese límite de tiempo, es que no tiene sentido ni conversar, ni negociar, no tiene sentido el que tú le reclames, el que tú le digas que has esperado demasiado, no tiene sentido porque la otra persona pues está inmaduro a nivel emocional. Entonces, tenemos que darnos nuestro tiempo para procesar nuestros enojos y nuestros problemas. Ok, está bien, pero si yo convivo aquí con mi enojo 3 días y te retiro la palabra durante 3 días, pues la pareja cada vez más se va alejando y la ruptura se va a producir tarde o temprano. ¿Os acordáis de esta parte de, es una buena filosofía de no nos vayamos a la cama enojados? Pues claro, pues está bien, porque si no nos vamos a la cama y en la cama hay pingüinos, como la canción ¿de quién era? ¿De quién era la canción de pingüinos en la cama? Bueno, no lo sé. El mexicano, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Ya, se me ha ido. No es Alejandro Fernández, es el otro. Eso. Entonces, te interesan personas que resuelvan los conflictos lo más rápido posible. Ricardo Arjona, correcto. Ahora, gracias. Te interesan personas que resuelvan los conflictos lo más rápido posible, pero ojo, sabiendo que tú eres apego ansioso y lo quieres resolver todo ya. No. Hemos dicho que resolverlo todo ya es inmaduro también. Y que tú antes de resolverlo todo ya, primero tienes que resolver lo que hay dentro de ti, tus emociones, tu intensidad emocional, bajarla, saber qué es lo que necesitas para trabajar en la resolución del conflicto. Si tú haces eso, entonces pues ya puedes decidir de cuánto tiempo puedes esperar. Pero si esperas mucho o le das mucha manga ancha, le das un mes para que resuelva, es complicado. Le estás sobreprotegiendo. Entonces, la relación va a girar en torno a sus heridas todo el rato. Bueno, hasta aquí la masterclass de hoy. Creo que ha quedado bien definida. Quería algo muy claro y concreto para que os sirva y para que lo podáis repasar. Si tenéis alguna amiga, algún amigo ansioso, ansiosa que le interesa este contenido, pues enviárselo, que para eso está. Gina, un abrazote. Gracias por tu recomendación. El apego ansioso estamos haciendo el intensivo del apego ansioso y estamos ya un poco más avanzados de la mitad. Y está siendo intenso el intensivo, ¿no? Porque estamos resolviendo muchas cosas. Así que, bueno, gracias por esa entrega, Gina. Bien, la semana que viene, el 20 de julio, voy a estar en Madrid de manera presencial en un curso de 8 horas para ayudarte a ser tú misma, tú mismo dentro de la pareja, para que logres parejas más consolidadas y más acercadas emocionalmente. Evidentemente, pues siempre pueden haber rupturas, no te puedo prometer la pareja eterna para toda la vida, ¿no? Porque el duelo forma parte de la vida. Pero si quieres aprender a quitarte estos personajes que nos impiden realmente conectar con el otro, pues vente a este intensivo, donde vamos a trabajar desde la terapia sistémica y también desde el teatro terapéutico. Para más información sobre este intensivo, en mi Instagram, en mi perfil, tienes un enlace con toda esta información, en YouTube y en Spotify, en la cajita de los comentarios, y en mi página web www.oscarmartinblas.com. Un placer. Nos vemos mañana.